Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos en Radio Dinamis, en 102.2. Les habla el hermano Javier Suárez. Y aquí estoy en compañía de nuestros pastores y de una hermana de la iglesia, de nuestro pastor Osvaldo Romero, de su esposa Keila de Romero y nuestra hermana Rubí, nuestra hermana Rubiela. Sí, muy buenas tardes. Hoy estamos en el programa Renuevo Espiritual. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy interesante. El tema de hoy es la traición, eso que Judas le dio a Jesucristo para decir a los que lo iban a apresar, este es a quien yo bese, ese es a quien tienen que apresar. Mandamos muchísimos saludos, les esperamos siempre en nuestra iglesia, que está calle Coronel Bobes, número 26, bajo. Y aquí, a continuación, en este programa que esperemos que sea de mucha bendición, para todos nosotros y sobre todo para todos ustedes también, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, comenzamos el programa de hoy en Renuevo Espiritual. Estamos aquí con nuestro pastor, que le damos el paso para que él continúe con el programa, mis queridos hermanos. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Dios me los bendiga muchísimo. Muchas gracias, hermano Javier. Amén. Estamos emocionados, contentos, porque sabemos que este programa será de muchísima bendición. Amén. El beso de Judas. Bien, como usted mencionó, aquí acompañado una vez más en la cabina de Dinamis Asturias 102.2 de mi amada esposa, la hermana Keila de Romero y la hermana Rubiela. Dios les bendiga. Los controles técnicos, nuestro hermano Eleazar, el hermano Kevin. Qué bueno es compartir con todos ustedes y mi hijo Gadiel Asaf. Muy bien, como el hermano Javier mencionó, hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, el beso de Judas. La invitación es a que usted se conecte, a que usted comparta este programa y que por supuesto interactúe en el mismo, que usted sea parte de este programa como siempre lo ha hecho, usted que nos sigue miércoles a miércoles, que siempre está pendiente de cualquier notificación y que está pendiente de los programas, pues le invito a que se integre nuevamente, que vuelva otra vez a escribirnos como siempre para mantener este ritmo de bendición y que el programa sea cada vez más rico. Esa es nuestra invitación. No duden en compartirlo. Ya estamos comenzando, pero todavía hay tiempo a que las demás personas se vayan conectando, a que otros se enteren de este programa. Usted, de dónde nos está escuchando, puede enviar sus saludos, sus peticiones, en fin, ese es nuestro deseo. Y puede hacerlo ahora en el transcurso de este programa. Puede ir elaborando sus preguntas si así usted lo desea. Muy bien, vamos a un corte musical y enseguida volvemos con su programa Renuevo Espiritual. Santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. El cielo y la tierra está llena de su gloria.
Dios de fuerza y poder, cielo y la tierra está llena de su gloria. Hosanna, Hosanna, en las alturas. Santo, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. El cielo y la tierra está llena de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de fuerza y poder. Cielo y la tierra está llena de su gloria. Queridos hermanos, bienvenidos a Renuevo Espiritual. Aquí estamos en Radio Dynamis 102.2 desde Oviedo, España. Saludamos a todos los hermanos y todos los amigos que nos escuchan desde fuera de España, desde cualquier parte del mundo, desde Europa, desde América. Dios los bendiga muchísimo. Y aquí estamos hablando hoy de un tema interesantísimo, que es la traición de Judas, el beso que Judas dio a Jesucristo para delatarlo, para decir, a este es a quien tienen que detener. Y a continuación, mis queridos hermanos, damos paso a nuestra pastora, a nuestra hermana Keila. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano Javier, y a todos los hermanos, Amén, amén, a mi amén. querido esposo, al pastor Osvaldo, a la hermana Rubiela, al hermano Eleazar, que está allí en los controles técnicos, a Kevin también, a mi hijo Gadiel, que también está ahí en la cabina, amén. Muy contentos nuevamente por estar aquí una vez más en esta semana, pero por cierto, una semana especial para muchos, aunque nosotros siempre celebramos la muerte, la recordamos siempre y su resurrección también todos los días. Hay personas que solamente esperan este momento, la Semana Santa, para celebrarlo. Nosotros lo celebramos todos los días, ¿verdad? Pero un día como hoy, sería muy oportuno hablar de este tema de la traición, el beso de Judas, que se dio justamente en una noche oscura en Jerusalén, cuando Judas lo entregó por unas 30 piezas de plata. El tema de hoy es muy interesante porque se habla nada más y nada menos que de la traición, y así se llama el título de hoy, el beso de Judas, que es el dolor de la traición. Así que ustedes que están viéndonos ahora mismo y que nos están escuchando también, ustedes pueden opinar, ustedes pueden escribirnos, pueden saludarnos. Y la pregunta que hemos hecho también, una de las que tenemos, la estamos haciendo aquí en el chat del Facebook, es, ¿has sido víctima alguna vez de la traición? ¿Alguna vez te han traicionado? Ustedes pueden hablar, pueden dejar sus experiencias, sus comentarios, lo que ustedes quieran escribir, por supuesto. Si usted alguna vez ha sido víctima de la traición, ¿cómo considera usted la traición? Porque aquellos que han sido víctimas de una traición,
son los que pueden, yo creo que, definir un poco más allá de lo que significa la traición, porque nosotros lo podemos definir, pero cuando lo vivimos, lo entendemos con más profundidad lo que es la traición, que por cierto, no se lo deseo a nadie, porque eso no es un sentimiento, no es muy agradable, ¿no? Pero sí sé que en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de traiciones y hay traiciones muy fuertes, como por ejemplo la traición matrimonial, la conyugal. Esa es, yo considero, una de las más fuertes en cuanto a nuestra vida secular. Pero hoy vamos a hablar también de la traición de Judas, la traición hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de la historia, vamos a remontarnos 2000 años atrás, a llevar nuestra imaginación allá aquel tiempo y a ver cómo sucedió cada cosa en esa noche tan trágica, tan triste para nuestro amado Señor Jesucristo, a pesar de que, claro, tenía que cumplirse la palabra del Señor y Él tenía que ser entregado. Lo más triste es que fue entregado por su propio discípulo, porque si lo hubiesen entregado cualquier otra persona, pero con alguien con el que él compartía todos los días, comía el pan ahí al lado de él, dormían todos juntos, caminaban juntos, vieron señales y prodigios, eran sus amigos más allegados, más íntimos, los discípulos, nada más nada menos que esos 12 alumnos que tenía nuestro amado Señor Jesucristo. Y saber que uno de ellos lo iba a entregar, qué triste todo esto, ¿no? Pero esto no es de asombrarse, porque hasta el día de hoy sabemos que existen muchos Judas. Ahora bien, vamos a saludar a las personas que están conectadas, como Caterín Lobato Loyola, que dice en sintonía desde Perú. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Caterín. Un abrazo fuerte. Nos alegramos de que esté aquí en este programa a través del Facebook Live, contactándonos y escribiéndonos. La hermana Luz Patricia Tarazona dice: Dios los bendiga, pastores desde Brasil. Beso de Judas, para mí tiene significado de traición. Así es, hermana Luz. Dios le bendiga muchísimo a usted y a todas las hermanas y hermanos allá en Brasil, donde ustedes se encuentran realizando la labor misionera. Rosy del Río dice: buenas tardes, hermanos. La hermana Elizabeth Dilón desde Tineo está en sintonía, que el Señor la bendiga. La hermana Catebato dice: se hablará de la puñalada por la espalda de alguien cercano. Ella dice que, bueno, la traición tiene que ver como una puñalada por la espalda. Qué triste esto, ¿no? Esto es muy fuerte, dice la hermana Caterín. Samari Montoya dice: Dios les bendiga mucho, hermanos. Richarimari Torres dice así: Dios les bendiga, amados hermanos. Estaré atenta a la palabra de Dios, tema muy importante. Amén, bonita alabanza, dice la hermana Samari. Y Elisa Ñaupan Juanman dice: amén, gloria a Dios, Dios les bendiga grandemente, siervos. Saludos desde Perú. Muy bien, a todos los hermanos y amigos que están conectados, que el Señor le bendiga. La hermana Luz Patricia dice: Jesús le dijo a Judas: con un beso me traicionas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Wow, ¿no? Tremendo. Esas palabras que le dijo el Señor, esas palabras que yo creo que traspasaron el corazón de Judas. Yo creo que traspasaron, porque posteriormente vemos el triste final de Judas, también acusado por su misma conciencia. Pero bueno, ustedes pueden escribir qué significa para usted la traición. Hay una hermana que dijo que para ella la traición es una puñalada por la espalda de alguien muy cercano. Ay, Dios mío. Mire, hermanos, si somos apuñalados por nuestros enemigos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero por nuestros propios hermanos, amigos. Y el Señor Jesucristo fue víctima de la traición, porque a Él lo entregaron y a Él lo mataron sus propios hermanos. No fue el Imperio Romano, no, fueron sus propios hermanos, los judíos, que no creyeron en Él. Amén. Bueno, hablaremos un poquito más porque hay mucho que hablar de nuestro amado Señor, un ejemplo hermoso de amor, de fidelidad, de paciencia, amén, de mansedumbre, que Él fue traicionado, ¿verdad? Amén. Pero él no salió con palabras grotescas a Judas, sino con unas palabras tan sencillas como esta: con un beso traicionas al Hijo del Hombre, con un beso entregas al Hijo del Hombre, y hasta allí. Pero es que el Señor siempre irradiaba ese amor aún cuando era entregado y aún cuando era azotado, su mirada siempre irradiaba amor. Y una de las preguntas que surge es: en nuestros días, ¿habrá traición? ¿Existirá eso? Se ve con mucha frecuencia personas que te han aparentado algo, pero que en el fondo no te dispensan una genuina fidelidad, porque ese es el verdadero meollo de este asunto, que aquellas personas que te han profesado lealtad son esas personas que traicionan, y ahí es
verdaderamente lo terrible, lo crucial de esto, lo triste de esta traición. Y en el caso que hoy nosotros vamos a traer, veremos cómo un hombre tan cercano al maestro, tan allegado, incluso que el mismo Señor Jesús, al momento de entregar Judas al Señor, el Señor lo llama amigo, le da allí un nombre especial, le dice amigo a este que lo estaba entregando. Así que esto nosotros lo vemos, personas que tenemos muy cercanas a nosotros y que en algún momento traicionan. ¿Qué piensa usted, hermana Rubiela? ¿Qué tal le parece este tema? Muy interesante en realidad, porque esto se ve hoy en día, la traición. Y así como Judas traicionó al maestro, muchas veces también traicionamos al Señor en el día de hoy, porque desobedecemos a su palabra y ahí estamos traicionando al Señor. Por lo tanto, en la actualidad todavía hay gente que traiciona al Señor. Así es. Y en las iglesias se hace mucho esto también. No solo en la gente inconversa, en aquellos que no conocen al Señor, también en aquellos que conocen a Dios, porque se avergüenzan de la palabra de Dios, se avergüenzan del evangelio y ahí están traicionando al Señor. Es que el verdadero traidor no es el que está afuera, porque el que no conoce a Cristo no es amigo de Jesús. El traidor es aquel que haya sido amigo de Jesús. Perfecto. Exactamente. Aquel que ha conocido Así y le es. niega aún Y le niega. habiéndole conocido. Qué triste esto, sí. Es decir, que el traidor es aquella persona que es cercano a ti, Así es. que tiene un vínculo Ujú. contigo. Esa es la Amén. persona que te puede traicionar, porque Amén. una persona que está lejos, distante y que no tiene ningún lazo con uno, pues sencillamente no nos está traicionando porque no está dentro de lo cercano a nosotros. Dentro de nuestra, en el caso familiar, no pertenece a la familia, al parentesco, y en el caso de amistades, pues si no es mi amigo, pues yo no le he ofrecido una confianza, no ha habido una fidelidad, una lealtad, en fin. Pero qué triste es ver cómo hay personas que son tan cercanas a otras y por diversas razones son capaces de traicionar a ese que le ha dispensado un amor verdadero, un cariño, una amistad. Pero hoy Amén. vamos a adentrarnos en este tema de la traición, porque seguramente usted que nos está escuchando puede ser víctima en este momento de alguna traición. Así es. Y pueden dejar sus comentarios porque estamos haciendo la pregunta. Si alguno ha sido víctima de la traición, pueden escribir, pueden decir cómo se sintió, qué se siente ser víctima de la traición. No es muy agradable hablar de esto, pero a veces es necesario hablarlo para también ser partícipe de este tema tan importante y tan necesario, que sabemos que va a ser también de bendición a aquellos que ahora mismo están siendo víctimas de traición. ¿Sí? Que están siendo víctimas o que han sido víctimas, Sí, y los que están viviendo de alguna traición. Así es. En el registro bíblico encontramos muchísimos casos de personajes de la escritura que experimentaron la traición, que la vivieron, de parientes muy cercanos, de amistades que parecían muy fuertes, y vemos en la escritura cómo eso se resquebraja por completo cuando la persona es infiel, cuando la persona traiciona y tiene en poco la lealtad de esa relación. Pero bien, vamos a profundizar en qué es una traición. ¿Qué es la traición? La traición, según la definición que encontramos en diccionarios o la definición que usted puede encontrar por internet al googlear, hoy fácilmente usted puede ir a Google y le aparecerá varias definiciones acerca de lo que es la traición. Pero, ¿qué es para ti la traición, hermana Keila? Es una gran falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Eso es una traición. También, de acuerdo al derecho, es considerada la traición como delito cometido contra un deber público como la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares. Eso es visto la traición, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa. En el derecho, la traición es un delito, es un conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos en contra del país, de la nación, pues. Por lo tanto, la palabra traición
tiene que, implica también unas consecuencias legales si se trata de traición o de crímenes contra la nación. Y la traición se produce cuando alguien en quien creíamos confiar nos juega una mala jugada, ¿no? Hablando mal o fallando a un compromiso que había adquirido. La traición puede causar mucho malestar y tristeza, y es que muchos individuos depositan toda la confianza en esa persona, sea un amigo, sea su esposo, sea su esposa, y después llevan una gran desilusión cuando ellos le defraudan. Eso es una traición. Por lo tanto, podemos verlo como una falta que se comete cuando se incumple una palabra o cuando no se guarda la fidelidad debida. Muy bien, en la escritura hay un caso, el caso que nosotros hoy vamos a presentar es el que hemos anunciado durante estos días. Vamos a hablar acerca del caso más emblemático, el caso más nombrado, el que más se escucha, el que más se predica, y no solo en el ámbito eclesiástico, sino a nivel mundial. El caso más conocido de la traición es el caso de Judas el Iscariote. Y en Mateo, en el capítulo 26, en el verso 47 al 50, encontramos allí cómo sucedieron estos, cómo fue aconteciendo, cómo aconteció esta traición, el beso de Judas. En el verso 47 de Mateo 26 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Nótese que dice que se le acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, es decir, lo saludó y le besó. Con Así ese es. beso entregó al Señor Jesucristo. El ejemplo más patético de la traición es cuando lo entregas con un beso. O sea, y eso es lo que hasta el día de hoy vemos. La traición habla de infidelidad, pero se le añade un ingrediente: con hipocresía. O sea, te sonríen, te abrazan, te dan un beso, pero te están traicionando por detrás. O sea, te están dando esa puñalada, como decía esta hermana, ¿no? Y yo considero que la traición es el resultado de muchos ingredientes que, sumados a ellos, a esa gran explosión de la traición. Es muy triste ver cómo Judas entregó a Jesús con un beso, quizás con una sonrisa, quizás con un abrazo, y el beso que le dio a su maestro, a nada más y nada menos aquel que lo había formado, aquel que había cambiado su vida, que lo había llamado a algo tan hermoso como ser un seguidor de Jesús, que le había enseñado día y noche su palabra, que había visto milagros, porque es que Judas había visto los milagros y en el cual Jesús había depositado su confianza total de ser el tesorero, porque él recogía las ofrendas. El Señor había confiado en él y él defraudó esa confianza. Bueno, vemos cómo este personaje actuó con alevosía, con premeditación. Así es. Porque dice la escritura que él se acercó a los principales del Sanedrín, a los sacerdotes, y a todos ellos les preguntó qué le darían a cambio de entregarle al maestro. ¿Qué era lo que le iban a dar a él a cambio de entregar a Jesús? Allí dice la escritura que a partir de allí buscaba la oportunidad para entregar al maestro. Buscaba la forma de entregarlo. Es decir, que Judas todo lo calculó. Fue algo premeditado, fue algo bien calculado para entregar a su maestro. Que, como decía la hermana Keila, le había dado el mejor ejemplo. Había estado en el mejor instituto bíblico. Así es. Judas estuvo con el mejor predicador de la historia.
estuvo con el hombre más extraordinario que ha pisado esta tierra, estuvo con el Hijo de Dios, estuvo en el círculo de los más cercanos del Maestro y aún así fue capaz de entregarlo. Y como bien decía la hermana Keila, es de los actos más patéticos que podemos nosotros encontrar cuando una persona de esta manera tan sutil, por decirlo de alguna manera, tan solapada, entrega a su amigo, entrega a su hermano, a aquella persona que le ha ofrecido una genuina amistad y que le ha dado un ejemplo Así en es. todo. Así es. Y esto sabemos que es una realidad en nuestros días. Sabemos que en la actualidad hay muchísimos casos de personas que así como Judas con un beso entregan. Y como lo describía nuestra hermana que escribió hace poco, es como una puñalada por detrás. Así es. No es de frente, No. es por detrás. En el Así. caso de Judas fue algo solapado, Sí. fue algo disimulado, pero el Señor Jesús, que conocía todas las cosas, el Hijo de Dios que podía discernir lo que había en Judas, comprender sus pensamientos, saber las motivaciones del corazón, sabía perfectamente que con ese beso le estaba entregando. Qué triste, Amén. es que triste esto, ¿no? Hay un hermano que dice, no, una hermana, dice Richard y Mari, pienso que no somos víctimas, hablando de la víctima de víctimas de traición, pienso que no somos víctimas, es verdad que duele una traición muy cercana, pero Dios, por medio de su palabra, Él nos tiene que enseñar que es parte del proceso en nuestras vidas y debemos aprender y saber perdonar y amar aún en medio del dolor, así como nuestro Señor Jesús perdonó a Judas y aún a nosotros, ya que muchas veces fallamos delante de Dios. Es que en realidad quien se convirtió en víctima fue Judas, porque él se convirtió en víctima de su propia amargura por haber entregado a Jesús. Y aquellos que hemos sido víctimas, y bueno, siempre es bueno poner entre comillas, víctimas de la traición, si lo perdonamos y lo llevamos a los pies de Cristo, pues nos hacemos más fuertes. Amén. Y se convierten en víctimas aquellos que traicionan. Así Amén. que yo considero y sí comparto con lo que dice nuestra hermana. Paola Rojas dice, Dios les bendiga, amados, full sintonía desde la capital de la hermosa Guajira colombiana. Amén. La hermana Elisa Ñaupa Juamán dice, traición, falta que comete una persona que no cumple con su palabra. Muy bien. Y no guarda fidelidad. La hermana Rubiela, que está enviando saludos a unas personas que están ahora en conectadas. Familia, amén. Familia suya, ¿verdad, hermana? Allá en Colombia, Mónica Andrea Cortés, que el Señor la bendiga muchísimo, amén. Y la hermana María Elia Vilanova, ella es pastora en Brasil, dice, Dios los bendiga, pastores, no es fácil la traición, porque normalmente las personas más cercanas que dicen que nos aman, que confiamos, porque Judas tenía un cargo de confianza, pero engañó y llevó al maestro, lo entregó, mas Jesús todavía llamó, porque ella está también escribiendo en portugués, ella habla, por supuesto, es brasilera, ¿no? Llamó porque quería darle una oportunidad más, pero él no quiso. Es decir, Jesús le dio una oportunidad a Judas, justamente minutos antes de entregarlo. Eran unas horas antes de entregarlo, el Señor se lo dijo, le dio una oportunidad, pero él no, ya él tenía su mente ya totalmente cauterizada. Qué bonita esta palabra que dio la hermana pastora María Elia Villanova. Saludos desde Sao Paulo. Amén. Dios le bendiga, pastora. Qué gusto tenerla aquí ahora con nosotros, aquí por el chat. La hermana Luz Patricia Tarazona dice, en Marcos 14:18, en cuanto estaban sentados para comer, dice Jesús, en la verdad os digo que uno de ustedes que come conmigo me traicionará. Lo que pasa es que lo está escribiendo en portugués, yo estoy aquí traduciendo rapidito. Habla de la traición cuando Jesús advirtió, y yo me imagino que todo el mundo allí comiendo, ¡oh! Pero ¿quién va a traicionar a Jesús? Nadie se lo imaginaba, nadie se imaginaba que Judas era el traidor. Y todos se asustaron porque el Señor dijo, aquí está el traidor, aquí estará, aquí está en la mesa comiendo con nosotros. Y todos se preguntaban, y Pedro y Juan, y todos se miraban, y Marcos, ¿serás tú? ¿Seré yo? ¿Quién será que va a traicionar al maestro? El amor al dinero. El No por amor. dinero, no por egoísmo. Así Por es, avaricia. por avaricia. Y dice la escritura que se entristecieron cuando el maestro pronunció esas palabras, cuando estaban en la última cena. Todos se entristecieron. Y dice la escritura también que mojaban todos el pan con el Señor. Y en el momento que Judas moja el pan, entonces él dice, seré yo. Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Wow. Pero también hay algo
interesante en esto, y es que el Señor Jesús dijo que aquel que le entregaría o que entregaría al Hijo del Hombre, mejor le hubiera no haber nacido, le hubiera sido no haber nacido. Ya Dios, ya el Señor Jesucristo estaba advirtiendo las graves consecuencias que vendrían para aquel que entregaría al Hijo del Hombre, que entregaría al Señor. Era algo terrible lo que vendría para aquella persona que se atreviera a hacerlo. Sin embargo, el Señor mantuvo allí a Judas, los mantuvo dentro de los 12, y Judas tuvo tiempo para resarcirse. Judas tuvo tiempo para recapacitar, para frenar ese impulso maquiavélico, esa idea que era perversa. Judas tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo, él se resistió, rehusó por completo hacerlo y siguió dándole rienda suelta a ese deseo, a esa avaricia que estaba en su corazón. Así es. Porque así por es. unas 30 piezas de plata fue capaz de entregar al Maestro, Qué triste. al Hijo de Dios. Así Eso es muy triste, es lamentable. Ciertamente, nosotros, aquellos que nos fortalecemos en Dios, que tenemos el amor del Señor, que tenemos la gracia del Señor, aunque seamos en algún momento víctimas de alguna traición, podríamos levantarnos Amén. de eso en el nombre del Señor Amén. Jesús. Así es. De Amén, esa así experiencia desagradable, negativa, Sí, triste, sí, trágica, sí, sí. podríamos levantarnos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero si aquel que traicionó no se arrepiente de corazón, vivirá grandes consecuencias. Así es. Graves Así es. consecuencias. Así es. Samari Montoya dice, la traición es que te apuñala por la espalda y luego te preguntan por qué sangras. Porque claro, la traición también tiene mucho cinismo, y es verdad, bueno, causa risa, pero es verdad, hay gente que llega hasta ese punto, traicionan y después se ríen y dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Pero lo traicionaron, y a escondida lo hicieron a escondida, lo hicieron oculto, pero aún así se acercan para supuestamente sonreírle y decir, estoy contigo, pero no, él lo traicionó. Y me gustaría que hablásemos un poco acerca de las características de esa persona que es traidora. ¿Cuáles son esas características? ¿En qué se identifica? ¿Cómo poder identificar a un traidor? Más o menos, ¿cuáles son los rasgos distintivos de una persona que es traidora? Que no le importa vender a su hermano, no le importa dañar, no le importa hablar, murmurar o divulgar algo muy íntimo, algo que es secreto y que no debería saberse. En fin, ¿cuáles son estas características? Bueno, vamos ahora a mirar según algunos psicólogos que han estudiado el perfil de un traidor, ¿no? El traidor tiene una característica muy generalizada, ¿no? En la mayoría de ellos, es que son muy narcisistas. El traidor siempre se complace excesivamente en su misma consideración de sus facultades propias. El traidor siempre piensa en él mismo, para él, y es egoísta. El narcisismo se basa en una complacencia excesiva de su propia persona. Y siempre va a querer su bien, no importando lo que tenga que hacer, no importando los medios, quiere llegar al fin, y el fin es su propia complacencia, ¿no? Por lo tanto, el traidor tiende a ser muy narcisista. Además de eso, es obsesivo. La persona que es traidora es una persona que se obsesiona, tiene esa perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente. Esta idea fija, esta obsesión en el traidor generalmente tiene que ver con la consecución de un objetivo, reprimir su baja autoestima, porque en realidad muchos de ellos son personas con baja autoestima. Aunque pareciera contraproducente decir que un narcisista tiene baja autoestima, muchas veces sí, es narcisista porque en lo más profundo de su corazón hay algo que lo hace sentir mal y él dice, pues yo tengo que sobreponerme por encima de todo como sea y lo voy a lograr y punto, y voy a hacer lo que sea, y se obsesiona. Por lo tanto, el traidor tiende a ser muy obsesivo, esa es una de las características que podemos ver en cuanto al traidor. Pero también el traidor es muy inteligente, porque si no le salieran bien los planes. El traidor es muy, pero muy inteligente. Sabe buscar amistades, sabe tener relaciones, ¿verdad? De amistad o también hasta relaciones amorosas, y lo sabe hacer muy bien. Y lo hace con mucha astucia, porque es una de las características del traidor, es muy astuto, muy inteligente, muy listo. Pero una vez que ya lo logra tener
todo en sus manos, ¿verdad? Entonces allí da la estocada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que son muy, muy inteligentes. Tienen una labia, una forma de envolver. Me recuerda mucho a la serpiente. La Sí. serpiente. Estoy hablando y me estoy imaginando una serpiente. ¡Ah! Qué terrible esto, ¿verdad? Sí, una persona muy calculadora. Sí, Que calculadora. Como bien dices, es una persona que tiene la capacidad de penetrar y de introducirse en las personas. Es decir, que puede establecer redes, amistades, y que poco a poco, con mucha sutileza y con esa verborrea, con esas palabras, puede endulzar a la otra persona, halagar incluso, Sí. ser una persona halagadora, pero en el fondo es hipócrita. Sí, Es porque esa es otra de las características. El traidor es Hipocresía. hipócrita. Sí. son lisonjas las que Sí, utiliza sí. constantemente, pero hay una hipocresía allí porque el narcisismo lo mueve a buscar sus propios intereses. Así es, así Él es. está impulsado por su narcisismo y lo que quiere es salir bien en todo, no importándole el precio que tenga que pagar. Y si el precio es hundir a quien tiene al lado, lo hará, con tal de él salir victorioso, con tal de él figurar o obtener algún protagonismo. Esto lo puede hacer una persona con ansias de poder, de fama, de prestigio. No estamos aquí englobando y generalizándolos a todos, pero son rasgos distintivos de aquella persona que puede convertirse en un traidor. Es una persona que es débil de carácter, es como las olas del mar, es dubitativo, es frágil, es de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Una persona que tiene un corazón resuelto, con un carácter definido, con una personalidad clara, sabe cuándo debe callar, sabe cuándo está perjudicando al otro y no se permitirá a sí mismo dañar a la otra persona. Así es, así es. Hay varios personajes en la escritura que nos hablan acerca de la traición. En la Biblia encontramos varios. El más emblemático, el que nosotros quisimos presentar en primera instancia, es el caso de Judas, porque es el caso más conocido. Tan conocido que me atrevería a decir, y de hecho es así, nadie, absolutamente nadie, por lo menos que tenga conocimiento bíblico, o si no lo tiene, si carece de ese conocimiento bíblico, la historia de Judas no la ignora, porque hay canciones que hablan de la traición de Judas, hay películas que hablan acerca de esto, aunque por cierto se ha tratado de limpiar la imagen traidora de Judas y se le ha buscado vindicar a Judas. Sin embargo, nosotros nos apegamos 100% a las Sagradas Escrituras. Amén, así es. Y sabemos que fue el hijo de perdición, fue el que traicionó al Señor Jesús, y mejor le hubiera sido no haber nacido. Las consecuencias para él fueron nefastas, fueron terribles. Así es. Pero a día de hoy, en la actualidad, considero que ninguna persona pondría a su hijo Judas, porque se asocia siempre con el mal. Claro, y es posible pero que hay se varios encuentre, Judas es con posible otro que nombre. se encuentre algún Judas por allí, Sí, sí. pero por lo regular, No les gusta por lo eso. regular, Sí. nadie pone a su hijo Judas. Pero qué triste que este Judas ensució el nombre de muchos Judas, porque muchos Judas, de hecho hay un libro que en la Biblia que es de Judas, había varios Judas, estaba Judas Iscariote y había otro Judas. Sí, ¿no? pero en la traición de Judas, precisamente fue de por Judas ese- el Iscariote, sí. marcó la historia. Marcó, qué triste. Y por eso la gente asocia siempre el nombre de Judas con lo malo. Ah, Es como, por ejemplo, el nombre de Nimrod. sí. Lo asocian como algo malo. Difícilmente alguien le pondría a su hijo Lucifer, O Luzbel. o Luzbel, Sí. o Lucifer. No, Sí. no por la asociación, por lo que existiría. Entonces, lo estás asociando a un personaje nefasto, terrible, maquiavélico, y en este caso la gente no fácilmente le pondría a su hijo Judas, aunque Así sí es cierto que en la Biblia encontramos otro Judas, por Así ejemplo, es. Judas, el hermano del apóstol Santiago, el hermano de Jacobo, que es también un libro de la Sí, Escritura, así es. donde nosotros nos enriquecemos con ese libro. Amén. Pero lo que quiero decir es que a partir de allí, de la traición de Judas, ese nombre quedó estigmatizado. Así es. Por eso es tan terrible Sí. la traición de Judas. Pero hay varios casos en las Sagradas Escrituras, varios. Hay una pregunta con respecto al tema de Judas, porque están haciendo ahora mismo en vivo. Alguien dijo que si Judas se arrepintió,
Es una pregunta. Y también y hace la pregunta, ¿es igual arrepentimiento que remordimiento? Quizá esa persona lo que cree que Judas o se arrepintió o tuvo remordimiento. ¿Qué cree? No, particularmente las Sagradas Escrituras nos muestran, y esto es una cuestión ya particular, pero también apoyado en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan de Judas como el hijo de perdición. Esto era algo profético, debía cumplirse, se debía entregar al maestro. Sin embargo, había una posibilidad, porque el Señor Jesús en distintas oportunidades habló acerca de aquel que le entregaría, y ya el Señor lo sabía de antemano. Dice la Escritura que ya él sabía quién le había de entregar. Es decir, que él sabía justamente que era Judas. Sin embargo, Judas estaba allí, era el tesorero, era uno de los más cercanos, el círculo de los 12. ¿Podía él resarcirse, arrepentirse? Particularmente considero que sí, aunque la profecía debía cumplirse. Pero en el caso de que hubiera sido así, en el caso de que Judas se hubiera arrepentido, hubiera existido alguna forma de poder el Señor llegar a la cruz. Sabemos que esto no iba a acontecer porque era algo profético, era algo que debía cumplirse, y en la presciencia, es decir, en el conocimiento anticipado de lo futuro, Dios sabía que habría un hombre que se llamaría Judas el Iscariote, quien entregaría al maestro. Pero no fue una cuestión mecanizada. O predestinada, como que el Dios dijo, tú vas a nacer para entregarme, y punto. O una cuestión robotizada, no, sí, como donde se programó, sí, porque hay una corriente que cree en esto. Y culpan a Jesús y dice que Jesús fue el culpable de haber escogido a Judas para traición, pero no es así. Creen la predestinación. Sí, dicen que fue escogido para ser el traidor, para condenar al Señor. Sin embargo, nosotros creemos en que el Señor no crea robots, el Señor no crea máquinas, el Señor crea seres pensantes que tienen la libre escogencia, la libre decisión. Es decir, que él pudo haber escogido no entregarlo, él pudo haberse resarcido a tiempo, porque el Señor le dijo, mejor a este le hubiera sido no haber nacido, a este que me va a entregar. Sin embargo, él persistió de manera obstinada en entregar al maestro. Se podría decir que esa conversación era como una alerta, era como una alarma para Judas, como él debió decir, esto no lo voy a hacer. Sabemos que era algo profético, sabemos que tendría que morir, como el hecho de que Jesús debía morir en la cruz. Así es. Eso era algo profético y tendría que acontecer, iba a acontecer. Es lo profético, lo establecido en las Sagradas Escrituras. Debía acontecer de esa manera. Ahora bien, si se arrepintió, consideramos que hubo remordimiento en él. Sí, porque aquí sigue la persona preguntando, pero si se suicidó, fue por algo, sería por algo, está preguntando. El remordimiento que le invadió. El cargo de conciencia. El cargo de conciencia, él devolvió las 30 monedas de plata, él las devolvió. No quisieron recibir esas monedas. Con esas monedas se compró un campo, un Aceldama, que significa campo de sangre. Se convirtió en una tragedia y en una serie de tragedias, una tras otra, consecutivamente. Vemos aquí a un hombre con remordimiento. Encontramos en nuestros días muchas personas con lágrimas en los ojos, con remordimiento por el pecado cometido, por la traición que han hecho, pero vuelven otra vez a ser reincidentes en su maldad, en su pecado. Remordimiento encontramos en todas partes. Encontramos personas que se lamentan, que lloran, pero vuelven a caer. Arrepentimiento se distingue del remordimiento porque el arrepentimiento es o mejor dicho, el arrepentido es aquella persona que vuelve atrás, no comete nuevamente ese pecado, no lo vuelve a hacer, se arrepiente de verdad, renuncia por completo. Sí. Esa es la gran diferencia. El que está remordido, el que tiene remordimiento, le duele, pero lo vuelve a cometer. El que está arrepentido, le duele y nunca más lo vuelve a cometer. Amén. Así es. Aquí desde los controles técnicos dice así, el de Dynamis Asturias, dice algo curioso y que nunca entenderé de Judas,
es porque puso un precio tan alto al perfume que derramó la mujer pecadora y en cambio, qué bajo precio puso a Jesucristo nuestro Salvador. Ese es un gran punto, ese es un enorme punto, porque allí vemos desde el principio cómo había en él ese amor hacia el dinero, que cuando vemos a aquella mujer que unge al Señor en Betania, dice la Escritura que incluso los discípulos, pero principalmente Judas, fue el que se enojó profundamente porque según él era un desperdicio lo que esta mujer estaba haciendo al derramar ese perfume a los pies del maestro. Y vemos cómo este hombre allí, movido por la avaricia, movido por el amor al dinero, fue capaz de orquestar todo, de organizar todo un plan para entregar a su maestro, dándole el Señor distintas oportunidades. Sostuvo 3 años y medio, 3 años y medio al lado del maestro, 3 años y medio escuchando hablar del amor, escuchando a un hombre como el maestro, teniendo oportunidad durante 3 años y medio y no se arrepintió. Así es. Elisa Ñaupa Jaumán dice, Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, al más sabio, el mejor amigo. No importa a qué iglesia vayas, si tu actitud no cambia, si tú no cambias tu carácter, no eres transformado, siempre serás la misma persona. Así es. Amén. Así es. Amén. Y Caterine Lobato dice, recuerdo en mis prácticas de la universidad, primero jóvenes se acercaron a mí y luego quisieron manejar mis horarios solo por ser cristiana y en búsqueda de llevar todo en paz. Me dolió muchísimo ver cómo cuando pude ayudarles lo hice, pero como ustedes dicen, ellos buscaron su conveniencia. Una enfermera me dijo cuando me vio muy triste y sola, hija, no estés triste, y con un abrazo me dijo, ¿y tus amigos? Yo dije, ¿quiénes? Ella vio mi tristeza y decepción por el cambio injusto en mis guardias, le tocó unos cambios de guardias en enfermería, y sabiamente me dijo, ¿sabes? Porque ellas no te llevan, porque tú tienes ventaja sobre ellas, sobre sus amigas, tienes cualidades que ellas quisieran tener allí, pero nunca las tendrán, están muy lejos porque tú no finges, lo tuyo es genuino. Fue un consuelo, aunque me quedé aparentemente sola, ya que me aparté del grupo por la hipocresía que vi, y sí, allí sentí el puñal por la espalda. Muy bien. Gracias a todos los esa hermanos experiencia que están comentando, tremendo, que nos sí. están escribiendo sus experiencias. Muchísimas gracias por esto. Pero bien, siguiendo el orden de ideas, hay varios casos en la Escritura donde vemos personajes traicionando a sus seres amados, a sus amigos. Hermano Javier, hay un caso tremendo, hay un caso también muy escuchado y que también se escucha mucho, se proyecta en las pantallas de cine también. Hay un sinnúmero de incluso libros que hablan acerca de la traición esta de la cual usted nos va a hablar. Sí, es un caso muy conocido por todos, sí, hasta películas, hasta en el cine se hizo muchas versiones. Es el caso de Dalila y Sansón. Es el caso de Sansón que se enamoró perdidamente. Sansón era juez, gobernó Israel durante 20 años, era un valiente, con una fuerza sobrenatural, valiente y héroe de Israel. Y los filisteos le temían muchísimo. Y claro, a cambio de dinero, pues Dalila, él que le gustaban tanto las mujeres bellas, y ella era muy bella, lo fue llevando a su redil, y claro, él se enamoró, vivió con ella, casi, y ella lo fue preguntando, ¿cuál es tu secreto de la fuerza y tal? Y él iba primero contando alguna mentira y tal y cual, pero claro, en cuanto que fue cogiendo confianza con ella, se fió de la lealtad de ella, lealtad inexistente, ¿no? Y al final, ella siempre tenía escondidos ahí en la alcoba a guardias filisteos. Y claro, en un momento determinado en la noche, pues en el sueño él estaba cansado y le dijo, sí, al final le dijo que era el cabello. Y entonces ella, con sus guardias escondidos, le cortaron el cabello y todos sabemos lo que pasó al pobre Sansón. Luego le sacaron los ojos e hicieron verdaderos estragos con él. Pero una vez que estaba preso, recobró la fuerza. Dejó crecer el cabello, le dejaron porque fue preso de ellos. Y una vez que recuperó la fuerza al crecer los cabellos, todos sabemos que se apoyó en las columnas del templo, tiró el templo y mató a los gobernantes de todo más importantes de los filisteos y a sus generales.
Y así tristemente acabó la historia de Sansón. Por amor, ella bien lo engañó y lo traicionó. Tremendo. Fue esto. infiel, fue lo que estamos hablando. No lo quiso nada, lo utilizó simplemente para beneficiar a los suyos, a los filisteos. Y ella hizo uso de la salamería, de Hombre, de de los su versos, encanto, de de su su belleza. encanto, de Sí. lo cariñosa Claro, él se supuestamente que era. enamoró perdidamente de ella, no hay duda. No cabe duda, vamos. Lo envolvió por completo. Por completo. Allí vemos Lo transformó completamente. una traición muy grande la que hizo esta mujer, y este hombre lamentablemente sufrió las consecuencias que ya todos conocemos. Sí, amén. Tomado por los filisteos y convertido en el escarnio y la burla La burla. de todos ellos. Pero también hay otro personaje bíblico, una historia muy conocida, que podríamos decir que traicionó también, que fue desleal. Sí, fue una deslealtad. Fue una deslealtad. Y eso es traición la que vemos también. allí. Hay una Hay traición. varios tipos de traición. Sí, allí vemos una traición. Esa traición me gustaría que nosotros la analizáramos. En el caso de Pedro, aquí miramos la lealtad, la deslealtad de Pedro, porque, a ver, Pedro siempre fue el discípulo amado del Señor. Pero en este caso él Amén. dijo, cuando vio que prendieron a Jesús para matarle, para crucificarle, él decía y le dijo al Señor que no lo negaría, que si fuera posible hasta la muerte iría con él. Pero en el momento en que se le acercaron los que tenían a Jesús y se le acercaron a él y le dijeron, ¿tú también eres uno de los que estaba con ellos? Él dijo, no, no lo conozco. Se le acercó por segunda vez otro criado y le dice, pero tú eres uno de ellos porque habla lo mismo que ellos. Él dice, no, no lo conozco. La tercera vez se le acercó otro y le dice, tú eres uno de ellos. Y él dice que maldijo y dijo, no, no lo conozco, yo no soy de ellos. Y aquí vemos la lealtad de Pedro, porque sabiendo que Pedro ya le había prometido a él que hasta la muerte iría con él, miramos que en el momento oportuno le negó. Pero ahí no es todo, porque Pedro sí se arrepintió. Pedro dice que salió fuera y lloró amargamente, porque él recordó las palabras del Señor cuando le dijo, antes que el gallo cantare, me negarás 3 veces. Y dice que lloró amargamente por lo que él había hecho, porque él sabía que le había sido desleal al Señor. Entonces ahí analizamos que la deslealtad al Señor en Pedro fue algo que le conllevó a una tristeza y hasta dejó, dice, porque si nosotros miramos, estoy mirando la historia de San Mateo capítulo 26, verso 69. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor en San Juan capítulo 21, dice que Jesús después que fue muerto y resucitó, se le apareció a 7 de sus discípulos. Dentro de ellos estaba Pedro. Y ahí es cuando nuevamente el Señor llama a Pedro, estando con ellos, dice que en una playa. Y entonces Pedro decía, ese es Jesús, es uno de ellos porque es Jesús, es él porque oyó la voz de Jesús esa noche. Y entonces él nuevamente se acercó al Señor y dice que el Señor comió con ellos esa noche un pescado asado y pan y compartió con ellos, pero aún no se había identificado, pero sí Pedro ya le había conocido que era el Señor. Y nuevamente vemos a Pedro que se arrepintió y volvió con el Señor nuevamente. Y Pedro fue un hombre usado por Dios. Amén. Así ¿Por es. qué? Porque se arrepintió. Entonces vemos que es muy diferente a la historia de Judas. Judas no se arrepintió. Judas murió pudiendo haberse arrepentido, no lo hizo. Pero en cambio Pedro sí se arrepintió y Pedro fue uno de los discípulos que el Señor usó en sanidades, en milagros, en todo. Amén. Entonces ahí miramos cómo la deslealtad que muchas veces cometemos nosotros, porque aún en estos tiempos en la iglesia la cometemos, porque le somos inleales a Dios, a su palabra. Cuando Dios manda que tenemos que obedecerle, nosotros somos desobedientes a ella. Entonces notamos que hasta ahora en estos tiempos en la iglesia también somos desleales al Señor. Tremendo. Fue una traición por negación. Porque la traición de Judas fue una traición por entrega. Por envidia. Por la avaricia. Pero lo entregó. O sea, se dio la entrega como tal. Lo entregó para ser asesinado, ¿no? Fue una traición, yo digo que un nivel muy alto, ¿no? Porque hay varios tipos de traición.
pero es traición lo de Pedro. Es traición. Solo que, claro, fue una negación por palabras. Él negó, él se avergonzó y le dio miedo. Miedo más bien Miedo. fue lo que le dio Sí, a le él. dio miedo. Mire, la traición se puede dar primero, ya sea por avaricia, por sus propios deseos, como por ejemplo el caso de Judas, pero en el caso de Pedro fue una traición porque él tenía miedo de que lo entregaran a él y lo mataran, igual como a Jesús lo iban a matar. Otros traicionan a Jesús por vergüenza, Por vergüenza. lo niegan, porque esa es una forma de traicionar. Claro. Aunque parezca muy fuerte decirlo, pero si tú niegas a Jesús y dices conocer al Señor y alabas a Dios y levantas tus manos, ¿verdad? Y vas a la iglesia o algún día lo fuiste y fuiste cristiano y amaste al Señor y después te avergüenzas de decir que eres cristiano, de que eres servidor de Jesucristo, entonces eres considerado como un traidor por negarlo, por negar el nombre del Señor Jesús. Pero hay una buena noticia para ti. Estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de decir, Señor, perdóname, perdóname, perdóname lo que yo dije cuando yo te negué. Perdóname, Señor. Yo no te quiero ser más infiel. Yo quiero serte fiel, así como tú eres fiel. Porque algo que el Señor es, que lo caracteriza es su fidelidad. Amén. Y su fidelidad Amén. es tan grande, es infinita. Amén. Él es Amén. fiel siendo nosotros infieles. Amén. Porque es que Así nosotros somos, aquí nadie se escapa de ello, hermano. No van a decir, no, porque no, todos en algún momento le hemos sido infieles al Señor en algo. Pero si tú has negado al Señor en algún momento, si tú, joven, te avergüenzas de decir que eres cristiano, y entonces cuando tú estás en la iglesia dices serlo, pero cuando tú estás en tu círculo de amigos de afuera, como el caso de Pedro, que estaba afuera, rodeado de otras personas, y le preguntaron si él era uno de aquellos que seguían a Jesús, y él dijo que no, y dijo hasta palabras obscenas y todo, para que vieran que él no era hijo, que no era discípulo de Jesús. Si tú has actuado de esa manera y te has avergonzado de Dios, de Cristo, estás cometiendo una traición contra el Hijo de Dios. Hay muchos que traicionan el nombre del Señor Jesús ahora mismo. ¿Por qué? Porque venden sus valores. Venden a Jesús por unas 30 miserables monedas de plata. Pues hoy lo podemos vender, hermanos. ¿A cambio de qué? A cambio de hacer negocios con el enemigo, a cambio de congraciarnos con este mundo, a cambio de tergiversar los valores, los principios. Cuando nosotros hacemos esos cambios, hermanos, estamos traicionando el nombre del Señor y lo estamos entregando por unas miserables monedas de plata. ¿Sí? Amén. Porque nuestros principios Amén. nunca podrán cambiarse. Amén. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra creencia, lo que hemos creído en la salvación, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, en la vida eterna, en lo que dice esta santa palabra. Aquí los muestro, los que me puedan ver, esta Biblia hermosa. Si vamos en contra de ella, estamos cambiando a Jesús. Quizás por plata, por dinero, por intereses propios, quizás por una novia o un novio que está en contra de la voluntad de Dios, quizás por algún sentimiento de amargura, quizás por algún egoísmo que tienes allí en tu corazón y cambias a Jesús, le quitas de ese lugar y pones aquello en lugar de Jesús. Judas sacó a Jesús de su corazón y puso en su corazón el dinero. Si tú sacas a Jesús por cualquier otra cosa, tú estás traicionando el nombre de Jesús. Amén. Y hay un Amén. ejemplo muy verídico en el día de hoy. Los apóstatas, que apostatan de la fe de Jesucristo, que un día creyeron en Jesús, predicaron, echaron fuera demonios, levantaron sus manos al Señor y amaban al Señor con todo el corazón. Pero después se desviaron y ahora hablan en contra del evangelio. Ahora pisotean la palabra del Señor. Ahora muchos de ellos han llegado hasta la brujería, hermano. Eso es ser un traidor a Jesucristo. Amén. Amén. Y el apóstol Pedro, dando su discurso magistral en Hechos capítulo 1, en el verso 16, dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron
y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Qué tremendo. Aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pedro hace mención del lugar que le correspondía a Judas, es decir, que formaba parte del ministerio. Fue uno de los que estuvo con nosotros, fue uno de los que participó con nosotros. Esto nos deja a nosotros una gran lección en nuestros días. Es decir, que en nuestros días hay también una falsedad espiritual. Hay una apariencia de piedad en muchas personas, pero no necesariamente es lo que aparentan ser. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque como bien decía la hermana Keila, hay una apostasía creciente, cada vez mayor, como nunca ha habido en la historia de la iglesia. Apóstatas a diestra y a siniestra, personas que niegan la fe que un día defendían, que un día creyeron. Así es. Hoy encontramos muchísima distorsión de las Sagradas Escrituras, una gravísima tergiversación del mensaje del Evangelio, y vemos cómo hoy muchísimas personas son mercaderes del Evangelio y enemigos de la cruz de Cristo. Aún aquellos que profesan ser de la fe cristiana, que profesan ser de ese mismo cuerpo, del ministerio del Señor. Pues a esas personas en gran medida les ocurre lo mismo que ocurrió con Judas, que son unos traidores y que aún formando parte del ministerio luego se corrompieron, luego se dañaron. Esto, amados hermanos, es una triste realidad que nosotros vemos en nuestro tiempo, que nosotros no seamos de aquellos que apostatan de la fe, que dudan de la fe en la que nosotros hemos creído, y que mucho menos distorsionemos el mensaje de la Escritura, que tergiversemos las Sagradas Escrituras. Es posible que usted haya vivido alguna desgracia y que haya sido para usted un gran flagelo esta traición. Usted puede levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede reponerse en medio de cualquier adversidad. Amén. Dios puede y quiere cambiar tu lamento en gozo. Amén. Dios desea sacarte de ese pozo de oscuridad donde muchas veces la persona cree que no puede salir. Está inmerso en ese pozo, o usted está inmersa en ese pozo y cree que de allí no podrá salir. Yo le tengo una buena noticia. El Señor quiere y puede sacarte de allí. Amén. De esa oscuridad en la que se encuentra. Dios te da nuevas fuerzas. Dios quiere levantarte. Amén. Y usted pueda restablecer su condición. Él sana tus heridas. Asegúrate de no ser de esos traidores, de no ser esa persona que traiciona, sino por el contrario, esos que con amor pueden perdonar. Así, y si alguna vez tú has traicionado y sientes que estás traicionando a Jesús, es tiempo de arrepentirte. Y porque esto es lo malito de la historia, es que estás a tiempo de pedirle perdón al Señor. El Señor Amén. Perdona, el Señor conoce cómo somos cada uno de nosotros. Así como el Señor perdonó a Pedro, el Señor hoy te puede perdonar a ti, que Amén. Me estás escuchando, que me estás viendo. Si tú, que me estás viendo, has sido adúltero, has engañado a tu esposa, o tú, mujer, has engañado a tu esposo, y crees que estás traicionando solamente a tu esposa o tu esposa, te equivocas. No estás traicionando solamente a tu esposa. Si eres cristiano y dices serlo y estás mirando para otro lado, teniendo a tu esposa allí al lado, tú estás traicionando también el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué? Podemos engañar al hombre, pero a Cristo jamás lo podremos engañar. Amén. Jesús sabía muy bien que Judas lo iba a entregar, y Jesús también sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús lo sabía todo y Él conoce nuestros más mínimos pensamientos. Así que es mejor arrepentirnos a tiempo, es mejor llegar a la presencia del Señor y decir: Señor, ¿sabe qué? Yo no quiero ser más un traidor, y yo tampoco quiero traicionar a mis amigos, yo no quiero causarles más dolor. Ayúdame, Señor, quítame esto, quítame este egoísmo, quítame la avaricia, quítame el narcisismo, quítame ese ego tan grande, exacerbado que tengo dentro de mí, Señor. Si eso es lo que me está causando, ¿verdad?, tanto dolor a mis amigos, a mis familiares, porque yo estoy siendo causa de dolor, perdóname, Señor. Yo quiero ser libre de todas estas cadenas. Yo quiero ser un verdadero amigo. Yo quiero ser leal. Yo quiero primeramente serte leal a ti. Si tú le eres leal al Señor, también le serás leal a todos los que te rodean. Amén. Amén. Muy bien, qué preciosa palabra. Anhelamos con todo nuestro corazón que usted se levante
en esta hora, que pueda compartir también este programa que sabemos que será de muchísima bendición. No duden en hacerlo, en extender este programa a otras personas. Y gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por quedarse aquí, por compartir de este tiempo con nosotros, que usted pueda haber o que haya interactuado con nosotros. A nosotros nos produce una profunda alegría. Comparta este programa y no olvide estar con nosotros el próximo miércoles. La invitación es a que nos acompañe miércoles a miércoles. El Señor quiere bendecirle de manera especial. Bien, quien les habló, su hermano y amigo, Osvaldo Romero. Keila Vergara de Romero. Rubiela Hernández Guerrero. Y Javier Suárez. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga.